En la actualidad nos encontramos con dos fenómenos que afectan a la gestión global de las migraciones. Por un lado, estamos ante un globalismo fronterizo, pues aunque la globalización en principio supone la puesta en marcha de procesos que erosionan la importancia política y económica de las fronteras nacionales, vemos que la eliminación de barreras en los procesos migratorios no solo no se está produciendo, sino que cada vez hay más países que están erigiendo muros, levantando vallas o reforzando fronteras con artefactos tecnológicos de última generación. Existe una deliberada política de contención de las migraciones en los últimos 20 años que ha hecho que la migración se plantee desde una óptica de seguridad y donde se observa una doble narrativa, migración-seguridad por un lado y migración-desarrollo por otro. Al mismo tiempo nos encontramos ante una crisis de desplazamientos forzados sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Si nos fijamos en Europa, la agresión de Rusia a Ucrania ha provocado un desplazamiento de casi 8 millones de personas procedentes de Ucrania a los Estados miembros de la Unión vecinos. En el caso de América Latina, desde el año 2013, la crisis en Venezuela ha provocado un desplazamiento de personas que han migrado a los países de América del Sur principalmente. En ambos casos se trata de migrantes de supervivencia, personas que no pueden vivir en sus países de origen, bien por causa de violencia, por violaciones flagrantes de los derechos humanos, por inestabilidad política y falta de acceso a medios de vida que provocan que se vean obligados a migrar y a utilizar las mismas rutas migratorias que los solicitantes de asilo. Por tanto, la discusión que existe se basa en la idea de que la gestión de las migraciones internacionales debe basarse en las necesidades y derechos de las personas desplazadas y no tanto en sus categorías jurídicas, migrante, refugiado, desplazado. ¿Qué significa una migración segura, ordenada y regular? La Organización Internacional para las Migraciones definió estas categorías para ayudar en las negociaciones conducentes al Pacto Migratorio Mundial, donde plantea que la migración segura se refiere al bienestar y seguridad de los migrantes, se plantea desde una concepción de seguridad humana. La migración ordenada se refiere al desplazamiento de una persona de acuerdo a las leyes y reglamentos que rigen la entrada y el tránsito en el país de acogida. Se relaciona con el derecho del Estado a regular la entrada de nacionales de terceros estados, desde una perspectiva de seguridad nacional. Mientras que la migración regular se refiere a que la migración se haga a través de canales reconocidos y autorizados. Tanto en el Pacto Migratorio Mundial como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible vamos a encontrar un equilibrio entre esas tres ideas. ¿Pero qué es la gobernanza mundial de la migración? Se suele definir como normas y estructuras organizativas que regulan el trabajo colectivo de los estados de forma que les permitan cumplir sus objetivos migratorios mejor de lo que lo harían actuando solos. Con la adopción de los ODS se inicia la gobernanza mundial de la migración. En concreto, la Meta 10.7 especifica este objetivo donde los estados se comprometen a facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura y regular, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Esta Meta 10.7 es la piedra angular del componente migratorio de los ODS. En cuanto a la Unión Europea, el papel de la Unión Europea en las negociaciones conducentes a la adopción del Pacto Mundial sufrió una variación respecto a la posición inicial. El bloque regional europeo planteó claramente que el Pacto Mundial fuera un instrumento no vinculante, señalando la importancia de diferenciar entre migrantes regulares e irregulares. Además, el pacto migratorio se va a encontrar con que 3 estados miembros de la Unión Europea votaron en contra y 6 estados se abstuvieron. Ello manifiesta una ausencia de posición común de los estados miembros de la Unión, por lo que la Comisión Europea no pudo ratificar el Pacto Mundial en nombre de la Unión, evidenciando la ausencia de una posición uniforme respecto al Pacto Migratorio Mundial. El Pacto Mundial es un instrumento de soft law, una acción normativa de baja intensidad, pero no deja de ser importante, porque contiene unas reglas comunes para la gestión de la migración. Además, se adopta en un momento de auge de los discursos xenófobos, de nacionalismos excluyentes y populistas, y por ello motivó que 9 estados de la Unión Europea se abstuvieran o votaran en contra. El pacto se basa en 10 principios rectores. Centrarse en las personas, cooperación internacional, soberanía nacional, Estado de Derecho y garantías procesales, desarrollo sostenible, derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva infantil, pangubernamental y enfoque pansocial. La respuesta europea al Pacto Migratorio Mundial
fue la adopción del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adoptado en 2020. Sin embargo, el Pacto Europeo no responde a la brújula marcada por el Pacto Migratorio Mundial. Pues mientras el Pacto Mundial plantea la solidaridad internacional y un marco de gobernanza global, el Pacto Europeo solo plantea un marco de gobernanza regional. Además, se considera un pacto basado en el retorno y no en la idea de los derechos humanos de los migrantes. Tampoco hay un equilibrio entre seguridad humana y seguridad nacional, y se centra en la idea de soberanía de los Estados. La Unión Europea ha perdido una oportunidad para demostrar una posición común a través de un ejercicio de multilateralismo pragmático conforme a los valores de la Unión. En el caso de América Latina y el Caribe, el Pacto Mundial ha señalado la importancia de los procesos consultivos regionales. En el caso de América Latina, entre esos procesos consultivos regionales se han destacado tendencias y patrones migratorios. En primer lugar, el incremento de la movilidad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos. En segundo lugar, la migración venezolana hacia América del Sur. Y en tercer lugar, la migración haitiana hacia esta subregión. La Conferencia Suramericana de Migraciones, uno de esos procesos consultivos regionales, señaló en su declaración extraordinaria ante el Foro de Examen de la Migración Internacional, celebrado en México en 2022, la importancia de la cooperación migratoria para la consecución de los objetivos del Pacto Migratorio Mundial. Asimismo, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha puesto de relevancia la importancia de los migrantes y sus efectos para el crecimiento y desarrollo sostenible, así como la importancia de las remesas, el trabajo decente y la inclusión de los migrantes. Asimismo, no cabe pasar por alto la importancia de los acuerdos comerciales regionales para la protección de los trabajadores migrantes, por ejemplo, para promover la protección social y la portabilidad de los derechos de los migrantes. En definitiva, el Pacto Migratorio Mundial es un instrumento adecuado para la gestión eficiente de la gobernanza migratoria y a tal fin fortalecer las contribuciones de los migrantes al desarrollo sostenible mediante la cooperación, en coherencia con los ODS. Aunque la Unión Europea perdió una oportunidad para demostrar la posición común a través de un multilateralismo pragmático, existe todavía la posibilidad de relanzar la cooperación migratoria entre la Unión Europea y América Latina, pues en el segundo semestre de 2023, bajo la presidencia española, se celebrará la Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que una de las prioridades de la agenda birregional debe ser la aplicación de medidas concretas para la aplicación de los compromisos del Pacto Mundial sobre la Migración.